nos acompaña el doctor Hamilton Omar Pérez Narváez, quien es director de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática de la Universidad Central del Ecuador. En un poco vamos a compartir con todos quién es Hamilton Omar Pérez Narváez. Obtuvo su título de licenciado en Ciencia y Educación, especialización en informática, especialista en entornos virtuales, OEI, magíster en educación superior y doctor en investigación educativa en la Universidad de Alicante. Ha escrito varios artículos relacionados con la tecnología educativa y el pensamiento computacional. Profesor de Bachillerato Técnico en Informática, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en las cátedras de Programación, Didáctica en Informática y Pedagogía. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en cursos de TIC. Docente de módulos de posgrado en maestrías en universidades del país. Actualmente es director de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática y coordinador de la Red Ecuatoriana de Tecnología e Innovación Educativa. Ha sido tutor de tesis de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia y Educación de la Universidad Central del Ecuador. Y es coordinador de maestría en Educación, mención Gestión del Aprendizaje mediado por TIC. Entonces, esta noche va a compartir con nosotros nuestro amigo Hamilton Omar Pérez Narváez. Muchas gracias, Juan. Agradezco la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, de haber sido invitado a este ciclo de conferencias por la prestigiosa Universidad de Guayaquil, tener el contacto con compañeros universitarios, poder compartir experiencias y sobre todo formular posibles horizontes hacia dónde debemos dirigir la educación, tanto en los niveles básico, bachillerato y educación superior dentro de nuestro país, tomando en cuenta los escenarios que se han modificado, considerando que las instituciones educativas en las actuales condiciones se han visto obligadas a transformar el ambiente de trabajo y llevarlo hacia un ambiente virtual de aprendizaje, en el cual el docente debe estar preparado y la universidad debe ser aquella encargada de formar a los profesores y de compartir con los estudiantes las competencias digitales que son necesarias para este aprendizaje. Reitero, muy agradecido con ustedes por esta oportunidad de compartir con el conocimiento con esta prestigiosa universidad. ¿Me permiten saber si están observando las diapositivas? Sí. Sí, sí observamos. Yo siempre creo que lo más interesante en este tipo de conferencias es poder tener una conversación más que el monólogo, ¿no es cierto? Entonces, si consideran necesario en cierto momento hacer alguna pregunta, alguna situación que quieran ustedes aclarar o que necesiten sea especificada de mejor forma, pues encantado. Y si no, al final también pues abriríamos un espacio para que podamos compartir nuestras experiencias. Vamos a hablar de los modelos instruccionales y la implementación de las TIC en el aprendizaje. Quiero partir de este video y de este análisis que podría servirnos mucho para evitar que esto ocurra a nivel universitario o en cualquier institución educativa del país. ¿Ya? ¿Listo? A ver. Ya. No se escucha. No se escucha.
pudieron observar ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué ganamos con la tecnología en el aula si la metodología que empleamos no está acorde con el recurso? Ustedes vieron esa propuesta tecnológica, vamos a innovar la escuela, traemos computadoras, bajamos proyectores, pero seguimos utilizando el método expositivo. Hay una frase que cuando la leí hace algunos años me impactó mucho, que dice lo siguiente: estamos formando estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX empleando lo que son metodologías del siglo XIX. ¿Se dan cuenta la desconexión que tiene esa realidad terrible y que en nuestro país se ha podido observar en las últimas semanas cuando los docentes en los diferentes niveles educativos no estuvieron preparados para poder utilizar las competencias digitales de forma apropiada? Entonces, ese es el punto de partida que del que quiero yo iniciar el día de hoy para conversar con ustedes acerca de los modelos instruccionales. Es decir, no basta con conocer la tecnología, no basta con que domines una herramienta, sino que además tienes que irla conectando con la parte didáctica. Pere Marqués, si ustedes observan, ahí hay una frase que pongo yo, ¿no es cierto?, sobre el uso de las competencias instrumentales informáticas le interesa, pero sobre todo las competencias didácticas de cómo emplear esos medios. Por eso quiero partir indicándoles algunas ideas, por ejemplo, ¿qué es un diseño instruccional y cómo funciona? Lo del diseño instruccional no es nuevo, en realidad viene desde los años 50, 60, cuando autores como Brunner, Broderick o Richard les comienzan a hablar de la idea de cómo manejar los recursos y el entorno general del aula, ¿no es cierto? Y dicen que manejemos la planeación, la preparación, el diseño de recursos en general, ¿no? Perdón. Cronológicamente, ustedes podrán observar, ¿sí?, que empieza, como decía, en los años 60 mediante un sistema lineal y prescriptivo. ¿Qué quiero decir con esta idea? Si ustedes recuerdan cómo funcionan las computadoras, es una copia de este sistema inicial, de este proceso inicial con el que se pensó que la educación podía manejarse. Entradas, procesos de procesamiento, y salida de la información. Así es lo clásico que funcionan las computadoras. Sin embargo, ni las computadoras en el siglo XXI y mucho menos la educación puede ser analizada de esa manera, como un sistema con un solo ingreso donde los estudiantes procesan información y nos devuelven resultados. Es por eso que ustedes observarán ahí que la década de los 70 y 80 va cambiando de acuerdo también con las situaciones, con las teorías que van apareciendo, con los paradigmas que van desarrollándose en el orden académico y de las ciencias, ¿no? Y entonces van apareciendo los temas abiertos, se entiende que hay más factores que intervienen en la educación, que en las décadas de los 80 se intenta trabajar en lo que es la comprensión, mucho más que en la memoria, ¿no? Se emplean procesos de solución de problemas, se cambia la forma de llegar a los conceptos, de la construcción de estos conceptos, cómo se procesa la información. En la década de los 90 se habla del papel activo, de quien aprende, que el responsable mayoritario de su aprendizaje es, en definitiva, el estudiante. Y el rol del docente cambia a ser el mediador, cambia a ser el guía, y en el caso de la virtualidad hablamos de ser un tutor. Y que el conocimiento principalmente se construye a través de las experiencias, como ustedes ya conocen. En el siglo XXI se habla principalmente de dos teorías del aprendizaje que son interesantísimas y que en algún momento espero ustedes tengan el tiempo de investigarlas de mejor forma. La primera, el conectivismo. Y considera el conectivismo que el aprendizaje no se desarrolla de una manera individual. Bueno, ya lo sabíamos cuando lo planteó también Vygotsky, Leontiev y algunos otros autores, cuando te manifiestan que el aprendizaje es un hecho social, ¿no es cierto? Que los niños aprenden del grupo humano que está más cercano y después, claro, en las instituciones. Pero lo interesante de lo que manifiesta el conectivismo que lo desarrolla Siemens es que dice, ahora la información no reside en las personas solamente. Hemos alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que permite que la información también esté presente en los dispositivos electrónicos.
y por lo tanto se convierten en canales de comunicación para llegar a esa información. Y es necesario o es importante que el estudiante se permita conocer, perdón, que el estudiante tenga mejor conjunto o alcanzará mejor conjunto de conocimientos mientras mayor grado de relaciones tenga como otras personas. ¿Qué quiere decir en ese sentido Siemens? En otras palabras dice, vean, sus estudiantes deben tener la mayor capacidad de poder conectarse a la información y de trabajar en foros, de trabajar en estos webinars con expertos, de ir buscando información con otros estudiantes. Hay una experiencia concreta que les puedo compartir yo. En algún momento, cuando era profesor de bachillerato, veía en el Facebook cómo los estudiantes del colegio pues iban quejándose de un trabajo de programación que les había puesto. Un problema bastante especial de programación que les pedí que resolvieran. Entonces, en algún momento les ingresé yo también al chat y les dije, en vez de quejarse tanto, ¿por qué no buscan a alguien entre sus amistades que les permita o les permita dar una idea de cómo resolver este problema o que les oriente cómo resolver este problema? Y fue así. Entonces alguien cogió y escribió y enseguida tuvo respuestas. A eso más o menos es lo que se orienta George Siemens. Dice, busquemos que la tecnología no sea un modo de desperdiciar el tiempo, sino que la tecnología sea el canal por el cual podemos conectarnos con las personas que saben o que son expertas o que tienen relación de comunicación con esos expertos. Es lo que estamos haciendo en este momento nosotros, compartiendo este instante con compañeros que nos han permitido irnos relacionando. Las universidades del Ecuador, por ejemplo, al construir esta red de la que les mencionó Juanito, que es parte también de los compañeros que estamos participando en ella, hemos ido de poco encontrando algunos expertos por comunicación entre nosotros. Entonces, eso es un punto bien importante que menciona el siglo XXI. Utilicemos las herramientas tecnológicas como medios de comunicación, no las prohibamos. No se trataba de prohibir. En nuestro país, si ustedes leen el reglamento a la LOEI y el reglamento a la propia LOES, dice que hay que utilizar la tecnología. Sin embargo, en las escuelas y en las instituciones de educación de bachillerato se prohibió en ciertos momentos el uso de la tecnología, el uso de los celulares, pero porque no estaban preparados los chicos, no tenían una reflexión de cómo usar esa tecnología. Contrario a lo que se piensa, orientados por el ensayo, por el escrito de Mark Prensky, ustedes saben, ¿no es cierto? Hablan de los nativos digitales y piensan que ellos ya están preparados para todo. Si ustedes leen a Prensky, en el 2018, en una revista denominada RIT, es una revista española, ustedes pueden buscar y van a ver que él dice, la gente me malinterpretó. Con buena intención o con mala intención, pero me malinterpretaron. Yo nunca dije que porque naciste en el siglo XXI estés preparado para manejar la tecnología por sí sola. Lo que dije es que ellos están en mayor contacto que lo estuvimos nosotros los que nacimos en el siglo XX. Pero, sin embargo, para que estos jóvenes del siglo XXI puedan utilizar apropiadamente la tecnología, hay que desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico. ¿Sí? Y la otra de las teorías que yo les quería compartir, decía, como parte del siglo XXI, es una teoría llamada del pensamiento computacional. Y rápidamente les resumo indicando que el pensamiento computacional lo que busca es la resolución de problemas mediante la utilización de la tecnología y para transformar la sociedad. Entonces, volviendo a la idea de los modelos instruccionales más importantes, tenemos a Robert Gagné, que fue uno de los primeros que les interesó cómo funcionan las computadoras también, hizo algunos experimentos en su tiempo con computadoras, ¿no? Y creó algo llamado el estímulo-respuesta, que ustedes ya conocen en psicología. Entonces, él plantea un modelo instruccional de esta forma, en donde se entrega la información, se estimula la práctica de habilidades, se presenta el material, se construye una guía y se espera las respuestas para realimentar nuevamente, ¿no? A partir de la motivación y el interés. Ese era el sistema clásico de Gagné. Sin embargo, este sistema no es muy recomendable para desarrollar experiencias en los estudiantes, experiencias significativas, quiero decir, ¿no? Y entonces hay otros autores que comienzan a pensar cómo usamos la tecnología apropiadamente y cómo vamos a lograr esos aprendizajes que necesitamos mediante la participación activa. Entonces aparece algo llamado el modelo Azure. Este modelo Azure plantea lo siguiente: si yo voy a usar tecnología o quiero utilizar cualquier elemento dentro del aula de clase, puedo trabajarlo en 6 partes
serían, sí, las 6 partes que decía. Primero, analizo la audiencia, tengo que establecer un diagnóstico de a quién me voy a dirigir. Un segundo, desarrollo mis objetivos. Un tercer elemento sería creado los métodos, selecciono los métodos, las tecnologías y los materiales, aplico esos métodos, veo el trabajo que realizan los estudiantes y puedo tener una experiencia. Sin embargo, en los últimos años hay otro método que ha tomado bastante importancia en el desarrollo de la tecnología, en la implementación de aulas virtuales, por ejemplo, que es el modelo ADI. El modelo instruccional ADI lo que busca es en cada una de las fases conducir al docente o convertir al docente en un diseñador instruccional que le permita ir planificando actividades y planificando estrategias en cada una de las fases, de manera que al final obtengamos todo un escenario de trabajo fortalecido, un escenario de trabajo que permita asegurar la calidad educativa. ¿Qué es esto del modelo ADI? El modelo ADI tiene el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Dicho así, parece algo muy etéreo, muy difícil de analizar, pero en realidad es muy sencillo lo que plantea el diseño ADI para el uso de la tecnología. En nuestros casos, por ejemplo, compañeros que estamos desarrollando entornos virtuales de aprendizaje, el modelo instruccional ADI es yo diría, uno de los más sencillos y apropiados para... Entonces, el modelo ADI, por ejemplo, en su fase de análisis, ya aterrizando en lo que es el diseño de un módulo, de una asignatura para la enseñanza virtual, plantea primero, seleccione los contenidos. Ahí le pongo un ejemplo. Yo estoy seleccionando los contenidos de una asignatura llamada herramientas de evaluación. Entonces, establezco los contenidos que esa asignatura va a abordar. Me dice cuáles son los prerequisitos que esta asignatura debe tener. Y yo planteo unos 5 prerequisitos. Digo, cualquier persona que va a estar en el entorno virtual debe saber manejar herramientas educativas. Debe saber manejar o conocer si va a trabajar el módulo de herramientas de evaluación, debe saber sobre evaluación educativa. Debe conocer de uso de herramientas ofimáticas, ¿no es cierto? Ahí están el Word, están procesadores de palabras, están hojas de cálculo. Debe conocer sobre los estilos de aprendizaje y el uso de habilidades mentales superiores. Esos son los prerequisitos que yo planteo para el estudiante. Y la infraestructura también es parte del análisis que hago cuando trabajo con el modelo ADI. ¿Por qué la infraestructura? Porque puede suceder muchas cosas, que yo establezco una plataforma que no me dé la suficiente conectividad, que no tenga el ancho de banda suficiente para el número de estudiantes, que el sistema operativo que yo estoy utilizando no sea el apropiado, etcétera, etcétera. Todos esos elementos debemos analizar antes siquiera de establecer la plataforma con la que vamos a trabajar. Simplemente estamos haciendo análisis de datos, de cuestiones de información de orden didáctico y de orden tecnológico. Y obviamente hay que establecer el objetivo general de aprendizaje. Una vez que tengo ese nivel, bajo a un segundo escenario, una segunda fase, que es la fase de diseño. En la fase de diseño, comienzo a establecer las habilidades y destrezas específicas que quiero formar con los estudiantes. Y con esas habilidades y destrezas yo establezco los objetivos instruccionales que se convertirán a la larga en objetivos de cada una de las unidades. Y ahora sí puedo, ya tenía en la anterior fase, en la fase de análisis solo tuve el tema general, ahora sí puedo desarrollar los contenidos desagregados que deben conectarse con las habilidades y con los objetivos instruccionales. Así me aseguro que todo tenga secuencia, relación y no estemos de pronto planificando fuera de ese contexto. Y por último tengo las estrategias. Digo, ¿cómo voy a ir trabajando? ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a hacer trabajos individuales de qué tipo? ¿Trabajos grupales de qué tipo? ¿Sí? Y voy seleccionando qué tipo de actividades. Si voy haciendo actividades sincrónicas, videoconferencias, asincrónicas, foros, chats, todas esas cosas, todavía esto está en papel. Está simplemente en una planificación. No hemos hecho la implementación como tal. Los recursos también que pienso utilizar, pues los pongo ahí como parte de este análisis, de esta fase de diseño. Ahí les presento yo una hoja que hemos planificado, que hemos trabajado con algunas personas en diferentes cursos y nos ha ido muy bien.
Es bastante sencilla porque tampoco se trata de, en este momento, ahogar al docente, al profesor, solicitándole que haga planificaciones exageradas, grandes, que no tienen ningún sentido. Lo que estamos buscando es que planifique cosas que va a poder ejecutar. Entonces, aquí están los contenidos que les decía. Frente a los contenidos, actividades en la plataforma, qué recursos va a utilizar y los instrumentos de evaluación. Esos eran los elementos más rápidos y los tiempos estimados, porque obviamente también al estar en el ambiente virtual hay que recordar que los tiempos son elementos igualmente importantes de considerar como lo hacemos en la presencialidad. Entonces, esta ficha, conjuntamente con el resultado de aprendizaje, creemos es un elemento sencillo de planificación para el docente en esta fase. Y en la fase de desarrollo, ahora recién vienen a aparecer las herramientas virtuales como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí, seleccionamos la plataforma tomando en cuenta las características, la capacidad de almacenamiento, el manejo que vamos a tener, ¿no es cierto? Hasta el asunto económico, ponemos eso en consideración para establecer qué plataforma vamos a usar. Ustedes saben cuántas plataformas existen varias, existen pagadas, existen libres, etcétera, etcétera. Luego tenemos la selección de información, como les había dicho ya, aunque ya la teníamos claro allá, los contenidos mínimos de aprendizaje pueden ser vueltos a revisar. Y ahora, con esos contenidos mínimos de aprendizaje, comenzamos a elaborar materiales. Videos digitales. Yo recomiendo que los videos que vayamos elaborando para los entornos virtuales de aprendizaje sean videos pequeños, entre 3 a 5 minutos, no más, sean pastillas pequeñas de lo que necesitamos que el estudiante tenga como orientación para que posteriormente pueda desarrollar las actividades ahí. Entonces podemos ir construyendo nuestros organizadores gráficos, los infogramas. De esto de los infogramas les quiero mostrar luego algunas herramientas, lo mismo en algunas de estas situaciones para elaboración de materiales. Quiero que vean algunas herramientas que sean interesantes para ustedes. La elaboración de evaluaciones. Asimismo, pueden ustedes utilizar diferentes herramientas tecnológicas para esto, incluidas las mismas que les da las herramientas como el Moodle. La plataforma Moodle tiene varias situaciones para elaborar actividades de evaluación. No solamente tiene el cuestionario, por si acaso. Tiene hasta, por ejemplo, juegos de ahorcado con palabras. Tiene los menús, tiene los crucigramas, tiene diferentes situaciones que probablemente tal vez no las hemos implementado porque no las conocíamos, pero que nos pueden permitir mejores resultados que solamente el cuestionario clásico. La fase de implementación, ahí sí hay que pensar, bueno, quiénes van a ser los administradores, si es que la universidad va o la carrera también va a tener un comunicador, alguien que revise que la redacción esté bien, ¿no? Que el docente se convierte, como dije, en autor y tutor. Autor porque desarrolla sus propias herramientas. Y hay al final una fase más, la fase de evaluación, pero no estamos evaluando al estudiante, eso ya lo habíamos visto en la fase anterior. Lo que estamos evaluando es en realidad el escenario de aprendizaje y por lo tanto solicitamos una evaluación al docente. La propia plataforma Moodle le da cuestionarios sobre cómo actúa el docente, si interactúa, responde, no responde a las preguntas, está pendiente de diferentes situaciones de los estudiantes, etcétera, etcétera. Está bien porque esa evaluación no es una evaluación con fin punitivo, sino con un fin de mejoramiento, de toma de decisiones para los siguientes módulos, para mejorar nuestras actividades, nuestras acciones en los diferentes módulos, ¿no? Y también hay que evaluar definitivamente el ambiente de trabajo. Hay que saber si la plataforma le dio las facilidades, la interfaz es la apropiada, etcétera, etcétera. Por eso es que plantea el modelo ADI trabajar la evaluación al final en estos dos sentidos. En esta parte, no sé si tienen preguntas, por favor. Quisiera escucharles si tienen preguntas, si tienen dudas, o si no, para irnos a lo que les decía, algunas herramientas que pueden ser bastante interesantes para ustedes, ¿no? Si no hay preguntas, entonces voy a ir directo a esta otra parte. He seleccionado algunas cosas en el día de hoy, algunas herramientas que usted puede trabajar que le permitan ir haciendo o insertando la información dentro
del proceso, que puedan irle facilitando la evaluación, que puedan facilitarle al estudiante la síntesis y el análisis de la información, convirtiéndola ahí de esa forma en conocimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos el DAT-Quiz. El DAT-Quiz es una herramienta que usted basta con que tenga una cuenta en Gmail para que pueda acceder. Y con esta cuenta en Gmail puede tener acceso a todo este conjunto de plantillas para hacer evaluaciones. Evaluaciones de diferentes disciplinas del conocimiento. Pueden ver matemáticas, pueden ver álgebra, cálculo, y acá están, por ejemplo, de anatomía. Solo voy a hacer algo rápido para que ustedes observen, por ejemplo, esta de las células. Entonces, por ejemplo, esta me permite hacer esta situación. Miren, este es un ejemplo que plantea el DAT-Quiz, que facilita al estudiante el reconocimiento de los diferentes elementos de esta célula, ¿no es cierto? Sin necesidad de que nosotros recurramos solamente al cuestionario clásico en donde decimos relacione columna con columna A con columna B, sino que aquí hay una posibilidad de visibilizar efectivamente dónde están ubicadas las diferentes cosas, ¿sí? Entonces me parece bastante interesante. El profesor lo único que tiene que hacer es registrarse en DAT-Quiz, como decía, les da un código a los estudiantes, con ese código los estudiantes ingresan y pueden resolver la evaluación. Veamos esta de matemáticas, por ejemplo. Claro, cogí algo muy básico, ¿cierto? Entonces me pide que resuelva ahí poniendo y sigue, ¿no? La evaluación, y aquí tienen ustedes las preguntas, etcétera. Media hora detrás. Pueden ver, por ejemplo, otro tipo de evaluación ya con álgebra, cuando hay ecuaciones, todo eso pueden construir ustedes. Sí, bastaría con que estén, repito, registrados y puedan probar esto. Algo bastante interesante que se está utilizando actualmente, supongo que ustedes ya también lo están aplicando, es el Kahoot. El Kahoot lo que te hace es permite dinamizar la clase, principalmente en la virtualidad, para que no sintamos que estamos solamente exponiendo, que no hay participación del estudiante. El Kahoot te permite generar algo que se llama en la actualidad como una estrategia denominada gamificación. La gamificación es un escenario que nosotros aprendimos de pequeños, pero que a veces lo hemos perdido. Digo, cuando somos niños aprendemos casi todo jugando. Y creo que hay muchas cosas que sí se pueden aprender todavía cuando eres adulto jugando. Entonces, en ese escenario del como el quién quiere ser millonario, uno puede ir haciendo preguntas y respuestas, y el Kahoot tiene la ventaja de que tú vas construyendo las preguntas y evalúas las respuestas de los estudiantes y te ayuda también a tener una estadística de las respuestas. Puede decir, 25 estudiantes contestaron bien, otros no, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante y llamativo, sobre todo para el estudiante que puede contestarlo desde un celular, desde su computador, a estas respuestas. Ahora, en otras cosas que he podido investigar que me parecen interesantes para los niveles actuales, tenemos el Cuadernia. ¿Qué función tiene el Cuadernia? El Cuadernia es una herramienta libre, como todas las que les estoy mostrando, que lo que le va a permitir es construir a usted cuadernos digitales, para que nos olvidemos ya de utilizar lo que son las herramientas antiguas, ¿no es cierto? El cuaderno y el lápiz, pues el chico ahora puede construir su cuaderno virtual en este espacio llamado Cuadernia. Entonces, lo que hacen es crearse una cuenta en Cuadernia, ingresan aquí en esta pantalla que están observando, y este es el escenario que los chicos tienen para ir construyendo. Entonces, aquí observarán ustedes, logré sacar lo que son las sombras, el borde, para que peguen una imagen. Aquí está otras herramientas, aquí me dice para crear el nuevo cuaderno, entonces usted le da un nombre, ¿no? Por ejemplo, ya, y con eso ahí usted irá pegando las imágenes, irá ubicando el texto, puede ubicar hasta videos, y lo bueno de Cuadernia también está en que al final usted puede publicar su cuaderno, publicar su libro digital. Por último, también es interesante, como decía yo, que les enseñemos a resumir a los chicos nuestra información como lo hacíamos antes en carteles, pero estos carteles deben ser carteles digitales porque por las situaciones que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en este escenario. Entonces, la herramienta Canva es una herramienta interesante en el sentido de que le provee al estudiante la posibilidad de hacer carteles dinámicos, bastante imaginativos y creativos, ¿sí?
donde él puede resumir la información de un tema o clase. Miren ahí, entonces nosotros lo que hacemos es ir ubicando diferentes cosas como fotografías, texto, videos, ir organizando la información a manera de un collage, por ejemplo. Y por último, encontré esta herramienta en los últimos días que se llama Avítica. Bueno, esta herramienta sirve bastante para los jóvenes más y los niños. Esta herramienta Avítica les sirve para que el joven estudiante y el niño puedan ir organizando sus actividades, que tengan así como una agenda electrónica de actividades. Y lo primero que les dice esta herramienta es que construyan un avatar, ¿no? Entonces le dice que se seleccione a él con piel, cabello, color, extras, lo que tenga que ponerse, ¿sí? Como él quiera representarse así. ¿Y qué es lo que va a llevar? Dice, en cuenta sus trabajos, si es que quiere hacer ejercicio, la escuela, los quehaceres, algunas otras cosas más, por ejemplo, autocuidado, y la computadora le va a ir señalando si cumple o no cumple las actividades del día. Es una buena herramienta para que el estudiante no olvide sus trabajos, no deje pendiente, aun cuando nosotros sabemos que la plataforma está ahí, muchas veces ellos no le prestan atención tanto a la plataforma, sino a las apps que están en sus celulares. Entonces, si lo llevan en su celular, tenemos más posibilidad de que el celular le dé una alarma, un recuerdo específico en el momento que no ha cumplido una actividad. Todas estas herramientas, para finalizar, digo, no tendrían sentido si no están diseñadas o incluidas dentro de un escenario como el modelo instruccional del que hablaba yo al inicio. ¿Por qué? Lo explica bien Julio Cavero en un modelo que él llama el TPAC. El docente debe estar formado en 3 elementos fundamentales, el docente actual. La tecnología, debe saber manejar apropiadamente las TICs, debe comprender cómo utilizar las TICs. Un segundo elemento, debe tener un dominio de la pedagogía. No basta con conocer, sino que debemos saber cómo enseñar. Enseñar no es transmisión de conocimientos. Esa definición de enseñar es una definición muy buena para el siglo XIX, ¿no es cierto? Cumplió su vida útil hasta el siglo XX, diría yo, un poco menos. Pero en las actuales condiciones sabemos que la información, como bien lo manifiesta alguien, reside en el interior de las personas, pero también reside en los dispositivos, como les hablaba yo en el caso de la conectividad, del conectivismo de Siemens. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el docente tenga un conocimiento de la didáctica apropiada, que sepa planificar, que sepa construir escenarios de aprendizaje utilizando estas herramientas informáticas. Y además, obviamente, el dominio de su disciplina científica, el conocimiento de su disciplina científica. Esto es lo que él llama como un modelo TEPAC. No sé si ustedes han escuchado de Julio Cavero, es uno de los mayores expertos en tecnología en Iberoamérica, yo diría que uno de los más importantes, conjuntamente con Castells y Pere Marqués. Sería bueno si tienen algún momento que puedan buscar información de Julio Cavero. Él tiene un libro que habla sobre los retos de las universidades en el siglo XXI en la formación del profesorado. Y señala muchos de estos elementos que he tratado yo de recoger para conversar con ustedes, de manera que podamos más que... Yo no vine en este momento a dar una clase magistral. Lo que vine en realidad es a despertar el interés en algunas de estas situaciones que pueden ser novedosas para ustedes, situaciones que quisiera, compañeros, que ustedes investiguen a mayor profundidad que la horita que tuvimos ahorita, sí, 1 hora, creo, 40 minutos que tuvimos para poder compartir. Creo que muchas cosas quedarán ahí. Y si esas cosas quedan en su mente ahí repercutiendo, si esas ideas le quedan por ahí pensando de qué habló este profesor, qué es lo que quiso decir, será verdad. Creo que he conseguido muchísimo. Porque como bien lo dicen algunos autores, lo primero es aprender a dudar del conocimiento. Porque si estamos seguros de algo, ya no necesitamos aprender más. La persona que está segura, y si así fuera, como la ciencia no crecería. Dice Edgar Morin que hay que estar seguros que estamos navegando en un océano de incertidumbres por un archipiélago pequeño de conocimientos. Es decir, nunca estamos cerca del conocimiento
final, sino que el conocimiento va a irse desarrollando, va a ir creciendo y por lo tanto el docente universitario debe ir a ese ritmo, ir investigando, analizando y acercándose más al conocimiento cada día. Gracias por mi parte. Espero no haberles cansado, espero haberles dejado con bastantes inquietudes, como dije, y pues este momento estoy abierto a sus preguntas, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Agradecer por su acertada participación, en nombre mío y de todos mis compañeros, porque en verdad que siempre es muy bueno seguir escuchando sobre nuevas herramientas para gamificar y mejorar el aprendizaje. Agradecerte por haber compartido con nosotros este tiempo, sus conocimientos, pero no quiero aprovechar un poquito el momento porque justamente mi tema doctoral se basa justamente en lo que es la enseñanza o la necesidad de la enseñanza de la formación tecnológica en los niños y jóvenes. Quiero salir un poquito del tema con el permiso de los presentes y consultar si usted considera pertinente e importante que vuelva a enseñarse la tecnología como una materia independiente dentro de lo que es el nivel de educación escolar y educación media en el Ecuador. Porque sabemos que se eliminó hace unos años atrás. Yo quería pedir disculpas de hacer esa consulta. Su opinión. Gracias por la pregunta, mi estimado compañero. Te comento, la red INET, que es la red de innovación educativa, tecnología y educación, por la que formamos 6 universidades de nuestro país, está solicitando y viene trabajando por un proyecto con el Ministerio de Educación en los últimos meses para poder insertar la informática nuevamente. Pero queremos una informática con una perspectiva distinta. No queremos que se enseñe ni Word, ni Excel, ni PowerPoint, como se hizo hace 10 o 15 años, y que fue la razón de la cual se valieron para sacar la tecnología de la parte de la formación de los jóvenes y niños ecuatorianos. Hoy vemos que nuestros niños y jóvenes, como lo mencioné, no es verdad lo que manifestó Prensky, o mejor dicho, tergiversaron lo que manifestó Prensky a favor de ciertos intereses, principalmente intereses de orden económico, porque se considera por algunas personas que tienen poder de decisión en el medio educativo que invertir en tecnología, en TICs, es gastar, cuando no lo es. Es una verdadera inversión, y esa inversión desarrolla las competencias digitales, así como los niños actualmente saben o necesitan saber sumar, restar, multiplicar, necesitan saber expresar sus ideas, una comunicación oral adecuada, necesitan relacionarse con su entorno, también necesitan, y lo señala la UNESCO, de las competencias digitales, porque nadie en el siglo XXI podría vivir, sí, podría convivir y tener un pleno desarrollo como profesional y como ser humano si las competencias digitales no las ha desarrollado. Entonces, nosotros como universidades del país, formadores de docentes de informática, estamos promoviendo la inserción de la informática en la educación básica y bachillerato. Como dije, una informática que responda al escenario actual. Y el ministerio nos está dando apertura en los últimos meses. Ha escuchado las propuestas que hemos presentado, nos han solicitado que trabajemos en capacitaciones, que veamos formas de capacitar a nivel nacional sobre estas propuestas, tomando en cuenta que la guía va a ser esta teoría de la que hablé sobre el pensamiento computacional. Y este pensamiento computacional como teoría no ha sido bastante difundido en el país. Hay poca gente que conoce qué es el pensamiento computacional y cómo se puede aplicar ya específicamente en la formación de jóvenes para desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento lógico, su razonamiento. No queremos que sean programadores. Lo que queremos es que la programación los vuelva más inteligentes, más perspicaces, más críticos y analíticos. Entonces, estamos de acuerdo con que es necesario en este momento la presencia de la informática nuevamente en la malla curricular de la educación básica y bachillerato ecuatorianos. Muchísimas gracias. Hamilton, buenas noches. Le saluda Jacqueline Astudillo. Rescato, me ha encantado su charla, como también la de Mario, y rescato algo que es la planificación, el diseño de planificación que usted nos enseñó antes de la implementación del aula virtual. Como usted ha podido darse cuenta, aquí la Universidad de Guayaquil ha preparado capacitación para todos los docentes, y nuestro querido jefe Juanito también organizó una capacitación muy buena con nuestros compañeros de informática. Sin embargo, ya nos tocaba a cada docente, o nos toca a cada docente, ver qué insumos vamos a implementar en el aula virtual. Entonces usted, al enseñarnos ahora esa planificación,
me está reforzando la necesidad que tenemos nosotros los profesores de hacerlo antes de ir a la implementación del aula virtual. Es decir, hacer un filtro de todos los recursos tecnológicos que debemos implementar, qué contenidos debemos implementar y cómo vamos a evaluar. Le agradezco muchísimo su contribución y su aporte y el refuerzo que personalmente me ha hecho. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline, por sus palabras. Solamente aplicar una cuestión más, ampliar un poquito una cuestión, perdón. Por ejemplo, los matemáticos, si hay alguien de ingeniería por aquí, alguien de matemáticas, van a saber del nombre que voy a decir yo en este momento. Polia. Polia lo utilizamos bastante los informáticos también, porque se parece bastante al modelo ADI. De hecho, el modelo ADI está orientado por las ideas de Polia. Entonces, si nosotros analizamos lo que decía Polia, dice en el último momento, casi en los últimos pasos, recién utilizas la tecnología. Así es. Antes de eso, primero planificas, analizas qué es lo que quieres hacer, estableces tus objetivos y después te sientas frente a la computadora. Y créanme que también es aplicable, digo, cuando yo enseño programación a mis estudiantes, les digo, lo primero que tienes que hacer es razonar el problema. Si no entiendes de qué se trata el problema, no te sientes frente a la computadora porque vas a perder el tiempo, no vas a poderlo resolver. Primero, entiende de qué se trata. Luego, si quieres, dibuja, si quieres hacer flujogramas, si quieres hacer un pseudocódigo, cualquier técnica que tú quieras. Y después, ahí sí, enfréntate con el computador. Y eso también viene a ser lo mismo en la tecnología, ¿no es cierto? En la implementación de la tecnología y en el aula de clase. Eso queda, y al final, después de que yo he analizado con los compañeros, nos hemos reunido, hemos establecido todos estos elementos de planificación, decidimos cuáles son los recursos tecnológicos más apropiados, dependiendo de la edad, dependiendo de la profundidad de la asignatura, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Hamilton. Buenas noches, Hamilton. Te saluda Jaime Pantota. Buenas noches, ¿cómo estás, Jaime? Qué gusto. Sí, igual una charla muy importantísima, creo. Tú hablabas de inquietudes y me dejas muchas inquietudes. ¿Cómo no de aquí revisar el modelo ADI, el TADKID, Kahoot, Cuadernia, tantas herramientas que nosotros realmente no conocíamos? Personalmente no lo conocía, una o dos máxima, y creo, ¿no?, que un diferenciador que tenían los colegios, digamos así, de élite, fue esto, ¿no? La tecnología, qué importantísimo era, y todos tenían, sino que aquí ya vamos a hablar de diferentes factores, ¿no? Ya sería económicos, estratégicos, qué sé yo, pero en todo caso, el factor ahora con esta pandemia que nos unió, es esto, ¿no? Ahora, cómo compartir nuestras clases, cómo dar nuestras clases, cómo tratar de enseñar, sí que nos ha costado, y gracias por estas herramientas que nos das, que nos diste, a breves rasgos para nosotros investigar y ahora sí, pues, a empezar a planificar y dar de una manera, porque me parece que esto va largo e iniciamos el nuevo año de una manera virtual nuevamente. Así que muchas gracias por ese aporte y felicitaciones por la charla a todos, ¿no? Gracias. Gracias también, mi estimado Jaime. Y créanme que el escenario que vamos a enfrentar es un escenario distinto al que nos formamos, es un escenario diferente al que hemos venido trabajando, es un escenario en el cual probablemente tengamos que movernos en una modalidad dual. En ciertos momentos tendremos que recurrir a la plataforma nuevamente y en otros momentos podremos estar presencialmente. Y entonces ese escenario requiere que tengamos este dominio de la tecnología de la información y la comunicación, que hayamos desarrollado nuestras competencias digitales para ayudar a los niños jóvenes a desarrollar esas competencias que ellos también requieren. No sé si hay alguien más que quiera intervenir, alguna pregunta, duda, opinión, sugerencia, alada de orejas, no sé, lo que ustedes me quieran decir, por favor. PhD Pérez, ¿cómo le va? Saluda Mauricio, desde acá de Cayambe. Muy interesante lo que usted acaba de comentar, todo eso, ¿no? Pero como bien se dice, el escenario va a ser totalmente diferente, por lo que justamente por lo de la pandemia no se regresará de inmediato a lo que son las aulas. Y justamente estábamos en eso de lo del pensamiento computacional y todo eso, está muy bien. Más seguro que sí está de implementar lo que es de la informática, en lo que es de
las instituciones. Pero acá va mi pregunta. Mire, yo trabajo en lo que es acá en la escuelita municipal, de acá del Cantón Cayambe, y entonces es muy duro, ¿no? No tenemos así esa parte de como la plataforma Teams. Tal vez alguna propuesta, tal vez, no sé si puede ser esa opinión, llegar allá a las autoridades. Hay instituciones que no tenemos lo que son esas plataformas o está dentro de del proyecto para podernos ayudar a las instituciones que realmente si queremos también formar parte de esta tecnología, porque se viene de largo esta situación de los estudios virtuales. Ya, buena la pregunta, Mauricio. Primero, informarte que el propio ministerio trata de hacer convenios con organizaciones, con organismos internacionales para que haya acceso a plataformas, a tecnologías de manera gratuita para las instituciones. Entiendo que en eso estaban trabajando, creo que estaban trabajando primero con el propio CNT, entiendo que iban a trabajar tal vez con Telefónica, que tiene muy buenas plataformas de formación tanto para el profesorado como para acceso a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, si no hubiera esa posibilidad, también hay otras plataformas que uno puede utilizar que son libres y son, diría yo, no les requieren de mucha infraestructura para que tú puedas utilizarlas, como el Edmodo. El Edmodo es súper sencillo, digamos, yo sería como compararle como lo que utilizamos en el Facebook, ¿no es cierto? Ese muro donde vas pegando las cosas y que tienes la posibilidad de ponerles ahí un video a los chicos para que observen, decirles unas actividades y hace un seguimiento el propio Edmodo. Y en el caso de estudiantes de educación básica y bachillerato, el Edmodo tiene una ventaja más, le hace un control parental, es decir, le da la posibilidad al padre de familia que pueda observar las actividades que haga un seguimiento a las actividades que van desarrollando los niños y jóvenes. Eso me parece muy bueno a mí, ¿no? Entonces podrían trabajar con esa situación de pronto para que puedan ustedes resolver hasta tanto el ministerio les provea con alguna herramienta de mejor característica. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estamos gustosos de escucharles a ustedes, compañeros, compañeras. Bueno, hola, ¿cómo estás, Hamilton? Le habla Teresa. Bueno, la verdad es que yo no tengo ninguna pregunta, simplemente quiero agradecerle a usted por su buena intervención, excelente, me ha gustado mucho, pues eso eso me hace entender a mí, pues, y darme cuenta que la verdad es que me falta muchísimo aprender, o sea, me falta muchísimo. Imagínense, yo soy del área de informática, entonces la verdad es que hay un sinnúmero de herramientas, información de la parte informática que la verdad es que no conocemos, y también quiero agradecer a Juanito por estos espacios, ¿no? En estos espacios es donde uno se aprende y sobre todo, pues, da campo abierto para la difusión científica del conocimiento. Muchísimas gracias y esperamos, pues, que en una próxima oportunidad se vuelva a presentar. Gracias. Muchas gracias a esas palabras, y hablando de difusión científica, me voy a hacer un comercial a nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Nosotros tenemos una revista, se llama Cátedra. Estamos ya indexados, estamos ahorita en Latindex, pero queremos seguir subiendo, ¿no? Y queremos, sobre todo, tener esa posibilidad de que otros compañeros universitarios participen de ella, que no sea solamente exclusiva de profesores de la central o de profesores muy cercanos a compañeros de la central. Entonces, estamos ya cerca de convocar a un nuevo número. Si ustedes buscan en internet la revista Cátedra, encontrarán ahí los formatos en los cuales se puede escribir, el modelo para que usted pueda escribir su artículo científico, y lo publicaremos con todo el gusto del mundo. Entonces, compañeros, permítanme invitarles a ser parte de Cátedra, mandando sus artículos científicos, y créanme que serán valorados y revisados. Son traducidos, por si acaso, también al inglés. Esa parte no la tiene que hacer usted, la hace la Universidad Central. Traducimos al inglés porque estamos buscando, justo lo que decía, posicionar en un buen nivel a la revista científica de la Facultad de Filosofía. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, realmente poder agradecer a los dos expositores, ¿no?, de esta noche, como lo es el máster Mario Valverde, docente de la carrera de informática de la Universidad de Guayaquil, y al PhD Hamilton Omar Pérez Narváez, quien es director de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia y Educación de la Universidad Central del Ecuador. Creo que ha sido muy brillante ese compartir que hemos tenido el día de hoy, y más que todo, señor decano que nos acompaña en esta noche, doctor Santiago Galindo Mosquera. Es histórico el día de hoy.
primera vez en la historia, desde que tienen la carrera informática, se ha tenido este tipo de eventos de webinar en donde hay la participación de docentes de otras universidades y más aún como es la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Nuestra gloriosa Universidad de Guayaquil, hermanas realmente en conocimiento, en poder compartir en tecnología, ciencia, y es de ahí que, señor decano, lo dejo en las palabras para que pueda realizar la respectiva clausura de este webinar. Máster Juan Fernández, director de la carrera de informática. PhD Hamilton Pérez, panelista invitado. Compañeros profesores, todos presentes, invitados especiales. Efectivamente, las TIC y sus modelos complementan, enriquecen, transforman la educación, pero requieren de docentes debidamente preparados en su conocimiento y su uso. Por eso que nos vemos abocados a desarrollar estos webinars para que de alguna manera manejemos de mejor manera esta integración al currículum y en cada uno de sus elementos, ¿no? Porque realmente es una nueva dimensión que requiere cambiar a muchas cosas con respecto a los contenidos, a la metodología, a sus recursos, a la forma de evaluar. Así que se agradece mucho, Juanito, en tu carrera de informática, estas capacitaciones tan necesarias como ya lo dijeron aquí algún compañero profesor. Se le agradece, compañero Hamilton, vuestra presencia y a los invitados especiales. Dejo clausurado este webinar. Gracias, compañero.